Bueno, listos. Un feliz sábado a todos. Es un privilegio estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Hace unas semanas atrás comenzamos una serie titulada Luz que brilla en las tinieblas. Luz que brilla en las tinieblas. Y estuvimos viendo o hablando sobre el carácter de Dios y cómo el carácter de Dios ha sido mal entendido, cómo han llegado tinieblas sobre esta tierra y cómo Dios ha obrado para traer luz alumbrar, traer luz a las tinieblas del mundo. Y hemos visto, aunque Dios está obrando para traer luz, también el enemigo está trabajando para mantener el mundo en tinieblas. Segunda de Corintios, si tienen sus Biblias, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El enemigo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Dios, la gloria del evangelio de Cristo. Dios ha querido que esta luz llegara a todo el mundo, a cada ser humano. Pero tristemente, el enemigo, el Dios de este siglo, ha obrado para cegar los ojos, para que las personas no vean la luz de la gloria de Dios. Desde el comienzo Dios empezó a traer luz a esta tierra. Y fue a través de su pueblo. Empezó con Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios escogió a Abraham, Él le reveló su propósito, el deseo que Dios tenía en seleccionar a Abraham y hacer una gran nación a través de él, era para que Dios le decía: y serán benditas todas las familias de la tierra, en ti todas las familias de la tierra. Ese era el plan y el propósito de Dios, usar un hombre, convertirlo en una nación y usar esa nación para llevar la gloria de Dios, el carácter de Dios, fuera conocido en toda la tierra. Luego leemos en Deuteronomios capítulo 4, versículos 6 y 7, hablando del pueblo de Dios. Deuteronomios 4, versículos 6 y 7. Dios hablándole a su pueblo y qué era lo que Dios quería lograr con el pueblo. Dice el versículo 6 y 7, hablando de los mandamientos: guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? A través del pueblo y en la medida que el pueblo de Dios guardaba sus leyes, ponía por obra todos los estatutos que Dios les había mostrado, ellos iban a ser luz
para las naciones alrededor. Las otras naciones iban a ver lo que ellos están haciendo y decir, wow, ustedes son un pueblo sabio, entendido, Dios está con ustedes. Y iban a querer conocer más del Dios de ellos. Y a través de la Biblia podemos ver un cumplimiento parcial de este propósito que Dios tenía. En el tiempo del rey Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Mira lo que se logró a través en la primera parte del reinado de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, comenzando con el versículo 29. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Imán, Calcol y Dardad, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Cuántas naciones conocieron la sabiduría de Salomón? Todas las naciones. Dice el versículo 34, que todos los pueblos venían, dice, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Las naciones alrededor, los pueblos alrededor, estaban llegando a Israel para ver la sabiduría que Dios había puesto en el corazón de Salomón. El conocimiento, y cuando venían, ¿qué piensan que les decía Salomón? ¿De qué les contaba Salomón? Del Dios que él servía. Hay una cita en el libro Profetas y Reyes, página 22 y 23, hablando de esto, dice, el nombre de Jehová fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de Salomón. La sabiduría y la justicia reveladas por el rey atestiguaban ante todas las naciones la excelencia de los atributos del Dios a quien servía. Durante un tiempo Israel fue ¿qué? Como la luz del mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. Un cumplimiento parcial. Eso era lo que Dios quería hacer con su pueblo. Pero tristemente, Salomón no mantuvo su lealtad a Dios y nosotros conocemos su historia. Él se apartó de Dios y todo lo que Dios había hecho a través de él y todas las bendiciones que Dios le había dado, las empezó a usar para su propio para exaltarse a sí mismo y todo de ahí fue para abajo y él trajo mucha oscuridad al pueblo de Dios. Pero habían profecías que Dios había traído a través de los profetas, trajo mensajes hablando de un cumplimiento mayor de lo que se vio en el tiempo de Salomón. En Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3, en Isaías vemos varias profecías donde Dios hablaba de lo que Él todavía quería hacer con su pueblo. Isaías 60, versículos 1
1 al 3, que fue nuestra lectura bíblica. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y en nuestros estudios pasados vimos que la gloria de Dios es el reflejo de su carácter, ¿verdad? La gloria de Dios es su carácter. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los reyes de la tierra nuevamente iban a venir a Israel, a Jerusalén, porque ahí estaba el conocimiento de Dios. La gloria de Dios se estaba revelando y mostrando a través de su pueblo. En Isaías 56 leemos más sobre este deseo de que el conocimiento de Dios no solamente se quedara ahí en Israel, sino se esparciera en todo el mundo, en todas las naciones. Versículos 6 y 7, Dios dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para cuántos? Para todos los pueblos. Ese era el deseo de Dios, que su casa fuera una casa de oración para todos los pueblos. Isaías 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Este siempre ha sido el deseo de Dios, de que su luz, que el conocimiento de la gloria, el carácter de Dios llegara hasta los fines de la tierra. En Malaquías 1, capítulo 11, también Dios habla de esto, que esto se iba a cumplir. Esto iba a llegar a ser un hecho, una realidad, no solo un deseo, no solo una profecía, sino un cumplimiento. Malaquías 1, versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El nombre de Jehová iba a ser esparcido por toda la tierra. El conocimiento de Dios iba a llegar de una punta a la otra. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232, el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. Y noten, Dios iba a traer luz, Dios iba a mostrar su gloria, pero ¿quién iba a usar? ¿Mediante quién? Israel. Entonces Dios se iba a revelar, pero él necesitaba a alguien que iba a servir como ese medio de reflejar el carácter de Dios. A todo el mundo se le dio la invitación del evangelio por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios.
Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Obviamente, el deseo de Dios era que el conocimiento de su carácter, de su persona, abarcara todo el mundo. Pero tristemente, el pueblo de Dios no cumplió ese llamado. Fracasaron en su misión. Habían a veces, como en el tiempo de Salomón y otros reyes que estuvieron fiel o por un tiempo estuvieron fiel, Dios pudo lograr este propósito, pero por la mayor parte no lograron el objetivo. Y finalmente, ellos escondieron esa luz que había sido dada para reflejar al mundo. En Mateo capítulo 21 encontramos una parábola que Jesús le contó a los líderes judíos. Y era la parábola de vamos a Mateo capítulo 21. Vamos a leerlo. Mateo 21. Comenzando con el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de ¿qué? De los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió ¿quién? Su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y saben, esta parábola representaba el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran esos siervos que el padre había mandado a esos labradores? Los profetas del Antiguo Testamento. Y finalmente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, mandó a su propio hijo. Versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora Jesús les hace una pregunta, después de contarle esta parábola él le está contando la parábola a los fariseos, a los dirigentes del pueblo de Israel. Jesús les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué les va a hacer? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen ¿qué cosa? El fruto a su tiempo. Es interesante, ellos mismos pronunciaron juicio, ellos mismos su propio juicio. ¿Qué va a hacer? Wow, va a arrendarlo a otros labradores que le traigan su fruto a su tiempo. Nuevamente,
el pueblo de Israel, no produjo fruto. No mostró el carácter de Dios a las naciones que los rodeaban. Dice una cita en Palabras de Vida 2:34, se olvidaron de Dios, hablando del pueblo de Israel, y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. No estaban mostrando la gloria de Dios, sino se estaban glorificando a sí mismos. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a sus prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas, diciendo: templo de Jehová es este, mientras que al mismo tiempo representaban indebidamente ¿a quién? El carácter de Dios. En vez de ser luz, en vez de reflejar el carácter de Dios, no lo estaban representando. ¿Y qué hicieron? Deshonraron el nombre de Dios y profanaron su santuario. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Por ende, otros fueron llamados. Y esta fue la conclusión de la parábola que estamos leyendo. Esto es lo que Jesús les dice a los fariseos que estaban allí en el versículo 43 de Mateo 21. Jesús les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios hizo esto con el pueblo de Israel. Dios esperaba fruto de su pueblo. Nosotros creemos que somos pueblo de Dios hoy día, ¿verdad? Dios también espera fruto de nuestra vida. Dios espera que cada uno de nosotros estemos revelando su gloria, su carácter. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro, hablando del llamado ahora de la nueva iglesia que se estaba formando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y somos adquiridos por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz, la luz del conocimiento de Dios, la luz del evangelio, y Él espera que cada uno de nosotros anunciemos las virtudes de Dios, reflejemos su carácter. Nuevamente, Isaías 60, versículos 1 y 2 dice: levántate, resplandezca, porque sobre ti ha amanecido su luz. Dios espera que su pueblo sea luz para las naciones. Y la luz que brilla es más que palabras. Dios no es simplemente que hablemos de Dios y que le digamos a las personas acerca de Dios o que prediquemos lo que está aquí en la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16, Jesús, hablando, le dice a la muchedumbre que estaba ahí escuchando su sermón, Él les dijo: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz que ellos iban a ver eran las buenas obras del pueblo de Dios. ¿Qué tipo de obras son? Isaías 58 nos revela algunos detalles más de qué es lo que el pueblo de Dios debe revelar. Isaías 58, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar qué? Las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ayudar a quebrantar esas ligaduras del pecado que el pecado tiene sobre el mundo, sobre las personas en el mundo. Y nosotros nosotros tenemos la luz, tenemos el conocimiento para ayudar a otros a ser libres en Cristo. Y hemos sido llamados a este trabajo. Pero es más, hay más que hacer. Versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento, y que a los pobres errantes albergues en tu casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Saben, a mí me pasó una vez estando en Colombia, y se ve mucha gente así en la calle, y muchas veces yo pasaba y trataba de no mirarlos, ¿sí? Trataba de esconder mi rostro, porque si uno los mira de una vez te vienen a pedir plata. Pero ¿saben qué sucede cuando nosotros hacemos eso? Cuando nosotros escondemos el rostro, nuestro corazón empieza lentamente a endurecerse, ¿sí? Para que ya no toque ninguna fibra en nuestro corazón, para que ya no sintamos nada de piedad y misericordia hacia tales personas. Pero es el llamado. El Señor nos ha llamado a hacer esto. No importa qué es lo que ellos van a hacer, porque el llamado es para que tú seas como Dios. Y Dios solo ayudaba a las personas que Él sabía que se iban a bautizar y se iban a convertir. No. Lo vemos con la experiencia de Judas. Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Judas finalmente se iba a ahorcar y iba a perderse por toda la eternidad. Jesús lo sabía. Sabiendo eso, ¿lo llevó a no trabajar por él? No. Constantemente estaba ahí trabajando por Judas. Y nuestro llamado es trabajar por las personas. No importa si responden o no, porque en ese trabajo, ¿saben qué? Nosotros estamos reflejando el carácter de Dios. Nos estamos asemejando a Él, a su persona. Dice el versículo 8, cuando empezamos a hacer esto, cuando nuestra vida está enfocada en lograr estos objetivos de Dios, ¿qué va a suceder en nosotros? Versículo 8, entonces, y esta palabra entonces implica que esto, lo que vamos a leer, sucede después que lo otro. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti,
y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Queremos que la gloria de Dios repose sobre nosotros, se vea en nuestra vida reflejada en nosotros. Empecemos a hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. La gente tiene una falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la gloria, la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Los últimos rayos de luz misericordioso, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de ¿qué? Una revelación de su carácter de amor. Este es el último mensaje. Este es el último mensaje. Pero tú no puedes revelar algo que tú no tienes por dentro. Si el amor de Dios no mora en tu corazón, ¿cómo lo vas a mostrar a otros? ¿Cómo lo vamos a mostrar a otros? Este es el mensaje que ha de ser dado. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en hechos de santidad. Y nuevamente, este mensaje se predica no solo con palabras, sino con la vida, con hechos concretos. Y nuevamente, predicar este mensaje del carácter de Dios, del amor de Dios, en este tiempo de este último conflicto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque tú vas a tener que revelarle amor a tus enemigos, a las personas que te quieren matar, te quieren maltratar, te quieren meter en la cárcel, y tú vas a tener que mostrar el carácter de Dios. Y déjame decirles, en esas situaciones, si el carácter de Dios no está, si el amor de Dios no está en tu corazón, lo que va a salir es todo lo humano, todo lo de nosotros en esos momentos. El último conflicto entre la luz y las tinieblas va a ser lo peor que se ha visto en esta tierra. Y podemos ver en la historia que el pueblo de Dios ha sufrido pruebas duras, pero este conflicto será mucho más aumentado que lo que el pueblo de Dios ha experimentado en el pasado. La luz y las tinieblas están en un conflicto. La oscuridad está en el mundo. Isaías 60, versículo 2, ya lo hemos leído, que la oscuridad, las tinieblas han encubierto el mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 12, nos da más detalles. ¿Por qué es que hay tantas tinieblas sobre el mundo en estos últimos días? Versículo 12, Jesús dice, y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué habrá tanta maldad? Va a hacer que los corazones se enfríen. Ya no va a haber amor. Y por eso es que padres van a poder entregar a sus hijos. Padre contra hijos.
esposos contra esposas, todo porque el amor de Dios se ha enfriado en el corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, Pablo aquí describe el carácter de aquellos de los últimos días, de los impíos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, comenzando con el versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué se está enfriando el amor hacia otros? Porque la gente se está amando a sí mismos, ¿sí? Y lo vemos hoy en día, los selfies. Y bueno, no tengo nada contra los selfies, pero también revela algo de que todos estamos interesados en nosotros, en el yo, en cómo me veo y ponerme aquí, ponerme para que otros me vean. El hombre se está enfocando en sí mismo en estos últimos días. Sigamos leyendo. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero miren lo siguiente. Pero todas estas personas de los últimos días, ¿qué van a tener? Encima de esto dice, tendrán apariencia de piedad. Porque saben, en este último conflicto, todo el mundo se va a volver cristiano. Todo el mundo se va a volver cristiano. Pero como dice Pablo aquí, es simplemente una apariencia de cristiano, pero como ya leímos, su carácter es del enemigo, todo lo de la carne, eso es lo que va a haber, y por eso es que Dios va a tener que terminar esto y destruir el mundo, porque el mundo va a llegar a estar como en los días de Noé, que Dios vio el mundo lleno de violencia. Y tuvo que ponerle un fin a esa violencia. Y nosotros hemos sido llamados a resistir esas influencias, resistir las tinieblas que están cubriendo el mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no dejes que el mundo te meta en ese molde y tú te conviertas como el mundo. En el último conflicto, Satanás va a traer oscuridad a través de 3 métodos. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, todo el mundo va a ser puesto en el molde del enemigo de Satanás a través de estos 3 métodos. Apocalipsis 19, versículo 20, y dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. A través del engaño, el enemigo va a traer a muchos bajo su molde. En Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, leemos acerca de una presión económica, la coerción. Satanás va a usar eso para que muchos hagan lo que él quiere a través de la coerción. Y finalmente los que no son engañados, los que no
no cambian bajo esa presión económica, los va a enfrentar con la muerte. Todo para moldearlos a la imagen de él mismo, de Satanás. Pero nuevamente Dios tendrá un pueblo que va a vencer estas tinieblas. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Juan, el apóstol, vio a un grupo que tuvo la victoria. Dice versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Dios va a tener un pueblo victoriosos. La pregunta es, ¿vamos a ser parte de ese pueblo? Porque este grupo que tuvo la victoria, Juan dice en el capítulo 14, mira cómo Juan los describe. Versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Y nuevamente, el nombre de Dios es su carácter. El carácter de Dios estampado en la mente, en el lóbulo frontal de los 144,000, los que tienen la victoria sobre la marca de la bestia, sobre su nombre. Dios nos está llamando a ser parte de ese grupo que tiene la victoria. El nombre de Dios es su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Gálatas capítulo 5, nosotros lo sabemos. Los frutos del Espíritu, revelar eso, el fruto del Espíritu, revelar eso, ese es mostrar el carácter de Dios. Paz, mansedumbre, ¿sí? Amor, benignidad, templanza, fe, todo esto es revelar el carácter de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mira lo que Dios promete aquí, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A través del Espíritu Santo, Dios hace una obra de santificación en nosotros. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio funciona para restaurar en ti y en mí la gloria de Dios. Lo que el hombre tenía desde en el principio. Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios y el evangelio es para llevarnos de nuevo a ese punto. En Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús aquí también nos explica cómo es que Dios va a obrar para producir esto en nosotros. Comenzando con el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros necesitamos aprender a permanecer en Cristo. Permaneciendo en Él vamos a producir fruto, mucho fruto, el fruto del Espíritu. Dice Palabras de Vida al Gran Maestro, página 40. Los que habiendo recibido la palabra, la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y carácter semejantes a los de Cristo. Sigue diciendo la cita: muchas veces cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar estos frutos. No es una obra de mágica. Tú no le pides a Dios: Señor, yo quiero tener más fe. Y Dios dice: ok, ping, ya tienes mucha fe ahora. No, Dios te va a colocar en una circunstancia donde tú tienes que ejercer mucha fe. Y ahí será la manera que la fe crece en tu vida. Paciencia, ¿quieres paciencia? Dios te va a poner en una situación donde tú puedas desarrollar la paciencia. ¿Quieres amor? Dios te va a poner en una circunstancia donde tú vas a necesitar pedirle: Señor, necesito tu ayuda para amar a esta persona y desarrollar el amor de Dios en ti. Pero ¿qué pasa? Nosotros le pedimos a Dios estas cosas y Él nos coloca en estas circunstancias, pero mira lo que sigue diciendo la cita. Pero no entendemos su propósito, nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de fruto. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos a ellas y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Estás con alguien que no amas, pero Dios te ha dicho en su palabra: ámalo, hazle el bien a tu enemigo, hazle bien. Y en ese momento tú tienes que escoger: voy a recibir y abrazar la palabra, voy a obedecer lo que Dios me está diciendo, o voy a hacer lo que me da la gana, lo que me sale natural de mi corazón. Y si abrazamos la palabra y obedecemos, Dios va a empezar a transformar nuestro corazón y vamos a lograr reflejar su carácter. Terminamos con este versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios va a ser glorificado, la gloria de Dios va a ser revelada en nuestras vidas a través de la producción del fruto del Espíritu en nosotros. Dios tendrá un pueblo que lo va a lograr. Uno puede decir: bueno, es que yo no lo veo y cómo va a suceder. Dios ya ha dicho en su palabra. Juan vio el grupo que venció, que tenían el nombre de Dios escrito en su frente. Y el llamado es para nosotros, para ser parte de ese grupo. El llamado es: levántate y resplandezca. El Señor nos bendiga. Vamos a cantar un himno para cerrar.
Esperamos que las palabras de nuestro predicador hayan llegado a nuestro corazón. Y bueno, agradecidos con Dios, agradecidos con Él. Y para concluir nuestro servicio, vamos a entonar las notas del himno 502. Al escuchar la música, por favor, nos ponemos de pie. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, o tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Los que puedan, vamos a arrodillarnos para orar. Eterno Padre, que moras en lo alto de los cielos, oh Señor, entendemos a través de lo que nos revela tu palabra, de que tú has traído luz a este mundo. La luz vino a través de tu Hijo Cristo, su vida, su muerte, su sacrificio. Tu palabra ha sido otro medio que ha traído luz al mundo. Pero para revelarlo al mundo entero, tú necesitas personas. La palabra necesita ser encarnada en el corazón de tu pueblo. Oh Señor, rogamos que a través de la obra del Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos rendimos a tu palabra, Señor, tú puedas revelar tu luz y tu carácter en nosotros. Hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo lleno de oscuridad y quizás hay oscuridad en nuestros propios corazones, pero tú quieres resplandecer la luz en nosotros y en el mundo. Oh Señor, queremos disponernos, queremos pedirte, Señor, que tu luz llene nuestras vidas y así podemos testificar de ti al mundo entero. Sabemos que este es nuestro llamado. Te rogamos que podamos ser parte de este grupo que logre reflejar plenamente tu carácter al mundo. En Cristo lo pedimos. Amén.